Doc. Mi prototipo que hice fue utilizar tres sensores, el que es el DHT11, la fotoresistencia y el sonar, conectado a una pantalla LCD de 20 por 4, este, un módulo Bluetooth y un servo. No pude poner dos servos ya que no tenía dos. Este, lo que hace, lo que hago es mostrar mis datos en una página web donde se reflejan todos mis diferentes variables que me arrojan mis sensores y pues lo que muestro es la luminosidad, la temperatura, la humedad, la distancia y distancia de un LED. Para eso yo ocupé un actuador que es el LED. Lo que hago es definir a cuánta distancia quiero que el LED se prenda dependiendo al sonar de a cuánta distancia se encuentra. Para eso pues yo desde aquí le mando en un input y lo que hace es la tarjeta es checarlo y luego meterlo en una variable para que así luego lo valide. Entonces pues procederé a mostrarlo. Estas son las pasadas, pero ya las borré en mi base de datos. Lo que tengo es 5 tablas, la que es configuración, distancia, humedad, luminosidad y temperatura. En mis tablas no están vacías. Como se puede observar, no hay ningún registro. La única que hay registro es la de configuración, ya que todas las muestro a partir de la tabla configuración. Pues vamos a escanearlo. Bueno, pues una vez que se conectó, como podemos ver, muestra la distancia, la temperatura, la humedad y la red. Y como se puede observar en la pantalla, también los datos se van cambiando, al igual que la base de datos. Los registros, como se pueden ver, se empiezan a llenar. La temperatura, la distancia, la luminosidad. La temperatura y la tabla configuración, pues también se observa cómo se cambian sus valores. En la parte para el módulo Bluetooth, lo que hice fue mover un servo con Bluetooth. Mi red es esta, la de mi nombre, Tavo. Y el servo pues se observa, se mueve dependiendo a los grados que yo le ponga. Otra parte es de lo que había comentado antes. Como se puede observar, la distancia que es a 20 centímetros para que el LED se prenda. Como podemos ver, aquí se encuentra más o menos a 20 centímetros, al igual que aquí lo muestra en la pantalla que dice que está a 8. Si alejo más mi mano, se puede observar cómo esta casa apaga más para acá y el LED se apaga porque no se encuentra en el rango, y acá más para acá ya se encuentra en el rango de 20, al igual de que le puedo aumentar o le puedo disminuir, que sea a 13 centímetros. Y como se puede observar, aquí ya se encuentra a 8 y ya prende el LED. Y pues eso sería la parte del actuador y la pantalla sería el otro actuador. Y eso sería todo. Este, Gracias, Doc. Explicaré mi código ahorita y lo grabaré en mi pantalla. Bueno, pues ahora procederé a explicar el código.
Lo que yo hice fue ocupar diferentes librerías de CP como la de Wi-Fi Client, HTTP Client, el Leak Crystal, Tickers, el DNS Server, el SP Server, el Wi-Fi Manager, el DHT11 para el sensor de temperatura y humedad, el servo para moverlo y el software serial para que también sea de la librería de Leak Crystal. Para empezar, yo declaré mis variables del servo motor, mis variables de Bluetooth para que sirvan. Aquí hice mis parámetros de Bluetooth para definirlos y en mi clase, se podría decir. Mis variables de LED Wi-Fi, mis variables del sonar, de la DHT11, mis variables de la fotorresistencia, del arreglo para los sensores, porque yo lo que hice fue promediar toda la distancia, temperatura, la humedad, la resistencia. Eso lo hice con un tamaño de 5. Mis variables de mis contadores para que los arreglos se fueran llenando, variables en milisegundos, ya que ocupé milis, variables de mis promedios, que como había dicho, yo los meto en un arreglo, luego los divido entre el arreglo y los promedios. Mis variables de red, que yo lo que tengo es una carpeta que se llama servidor IoT y mi clase. Mi pantalla, donde defino que mi pantalla es de 20 por 4. Mis stickers, lo único que ocupo solamente es esto. Mis funciones para conectarme a mi Wi-Fi, mi función sonar, una función LED distancia, que lo que yo aquí hago, que es algo muy diferente a como lo hacíamos en las clases anteriores, de recibir los parámetros por JSON. Yo lo que hago es una consulta con HTTP, le paso a dónde quiero que me haga mi consulta, y después lo que me obtiene, si obtiene un valor, entonces lo transforma entero, que dice cuántos valores tiene, y pues si hay un valor, entra esta condición. Una vez aquí, pues lo que hace es meterlo en una variable string, lo que me da mi getString, luego lo paso a un entero, y de igual forma, pues aquí lo que hago es meterlo en un entero, lo transformo en un entero, y lo que defino aquí es mi distancia. Después aquí tengo mi función sonar, donde yo lo que hago pues primero es sacar la distancia, y si la distancia es menor a -1, entonces pues lo que hacer inicializar mi contador, y aquí pues yo lo que se va haciendo se va llenando dependiendo al contador, y después de 5 segundos lo que yo quise que si es mayor al tamaño del arreglo, que entre esta condición, que es cuando lo promedia. Una vez que lo promedia, lo mete en la pantalla LCD, y aquí pues lo meto, ya lo mando a mi base de datos, al igual que el de la temperatura, leo la temperatura, y pues si esto no falla, pues entra mi condición esta, donde igual hago lo mismo, promedio, y después también hago lo mismo, lo meto en la pantalla LCD aquí, y después hago lo mismo, lo meto lo promedio, y ya lo mando a mi servidor. Igual el de humedad, hago lo mismo, leo la humedad. Si esto no falla, que me entra esta condición, a promedio. Después, una vez que hago esto, lo mando a mi base de datos. Y después de esto, en la fotorresistencia, igual veo la fotorresistencia, y después de esto, también pues me hago lo mismo. En el setup tengo pues la definición a cuánto va a correr, mi puerto serial Bluetooth, mi pantalla LCD, la inicializo, la función que es para que si todavía no se conecta a una red, que solamente esté parpadeando un LED, mis parámetros de Wi-Fi, mi red, checo lo que es mi distancia para que me muestre, y una vez que me dice ya estás conectado. Después de aquí pues defino mis servomotores, mis milisegundos, y aquí mi módulo Bluetooth, que si hay un dato que me mueva el motor, y mis milisegundos, y eso sería la parte de lo que es la es la el es
lo de Arduino. Al igual que mi base de datos contiene 5 tablas, como había mencionado: la tabla configuración, la tabla distancia, la tabla humedad, la de luminosidad, la de temperatura. Como había mostrado, aquí están mis diferentes parámetros: que LED, temperatura, humedad, tiempo, distancia. La de servo no la utilizo. Y aquí están mis registros: la hora en que se registró, la de humedad, luminosidad y temperatura. En la parte de mi base de mi conexión, lo que yo hago es tener una conexión donde inicializo mis parámetros: mi localhost, mi nombre de mi base de datos, mi contraseña y el usuario. Lo que hago aquí pues es mi formulario, donde yo lo que hago es recargar mi luminosidad, mi temperatura, mi humedad, mi distancia de LED, y aquí un pequeño formulario que es el que envía los datos para actualizar mi nueva distancia, a cuánto quiero que esté el LED para que se prenda. Tengo un script, también utilicé view para validar, y lo que hice fue por mediante Ajax recargar la parte que vendría siendo este para que me traiga el valor de que se esté actualizando. Pero todo esto lo meto en una misma clase. Lo único que hago es manejar opciones, y eso lo hago mediante incluyo mi conexión en una clase Arduino, donde pregunto que si hay una opción que lo convierta a un entero, y después esto lo meto a diferentes parámetros, donde hago mis inserts que vendrían siendo desde Arduino, y hago mis consultas, que es para mostrar luminosidad, temperatura, humedad, distancia de LED. Y pues esto es esta parte, donde solamente busco por opciones. Y pues como había mostrado el formulario, pues aquí de esta manera quedaría el formulario. Ahorita ya no se actualizan los datos porque ya he desconectado mi módulo, y pues eso sería todo.